último dato del índice de precios al consumidor con un incremento del 0,54% en junio y un acumulado del 2,49%, situando a Bolivia como la tercera economía con mayor inflación de la región. ¿Qué significa esto, Gabriel? Bueno, este es un dato sumamente llamativo porque si bien todavía la inflación es relativamente baja, por lo menos en lo que al IPC respecta, ya está mostrando un cambio de tendencia sumamente preocupante, sobre todo porque en el resto de los países de la región, salvo por Argentina, por los problemas que nosotros ya conocemos, y Venezuela por este largo periodo inflacionario que ha enfrentado, el resto de los países de la región han empezado a mostrar curvas descendentes en la evolución de sus precios, mientras que en el caso de Bolivia, todo lo contrario, empezamos a ver una curva ascendente de precios. Esto tiene que ver con dos factores principalmente, el tipo de cambio paralelo, sobre todo, que se ha disparado en la calle. Ya tenemos una brecha cambiaria de cerca del 45%. Hay que entender que una buena parte de los bienes de consumo que los bolivianos llevamos a nuestro hogar son importaciones, ya sea porque dependen de insumos o materias primas importadas o porque son en su totalidad importados. Y el otro elemento tiene que ver con presiones macroeconómicas, sobre todo por el lado fiscal. El año pasado, 71% del financiamiento que obtuvo el TGN, el Tesoro General de la Nación, provino del Banco Central. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de bolivianos demandados por el Tesoro General de la Nación y evidentemente en un escenario con pocas reservas, esta gran cantidad de crédito interno que se le demanda al Banco Central, pues genera presiones inflacionarias. Se dice también que hay un incremento de precios o una inflación importada. ¿Qué es esto, Gabriel? No, en realidad, bueno, este ha sido el argumento que ha utilizado el gobierno en los últimos meses para explicar el porqué de muchos productos que en el pasado eran baratos, sobre todo estos productos de consumo que provenían de Argentina, en menor medida de Brasil y de Perú, empezaron a subir de precios. Ellos sostenían que esta era una inflación importada. Sin embargo, en realidad el efecto tiene que ver con que el peso boliviano se ha devaluado. En el pasado, Argentina, Perú, Brasil mostraban incrementos de precios que eran disimulados con un tipo de cambio, en el caso boliviano, fijo, y por el lado de las monedas de los países vecinos que se iban devaluando. Y por lo tanto, estos incrementos de precios no eran perceptibles porque sus devaluaciones eran mayores que los incrementos de precios. Hoy día, como el peso boliviano se va devaluando, estos incrementos de precios en los productos importados son notorios, son visibles y por lo tanto presionan al alza los precios en general de la economía. Pero esto no tiene que ver con que en Argentina haya una mayor inflación o en Brasil haya una mayor inflación, más bien todo lo contrario, cada vez los precios suben menos. Lo que sucede es que el boliviano se está devaluando mucho más rápido que el resto de los países, que las monedas, perdón, en el resto de los países. ¿Qué hacer frente a este escenario? ¿Habría que devaluar oficialmente el boliviano? Mira, lamentablemente ya hemos pasado los momentos adecuados para hacer correcciones. Hoy día cualquier tipo de movimiento cambiario en la cotización oficial podría llevar a presiones inflacionarias mucho más altas, sobre todo porque el Banco Central no tiene dólares para defender ninguna decisión, salvo que se recurra a un programa monetario donde venga un prestamista de última instancia, como el FMI o como algún país amigo probablemente. No tenemos los recursos necesarios para defender ninguna decisión monetaria, por lo menos no para hacerlo de manera ordenada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, está claro que la industria nacional depende de insumos importados y por lo tanto una devaluación encarecería todavía más su producción. Así que lo que hay que hacer en este momento, primero y principal, es corregir el origen de los problemas. Hoy día tenemos dos grandes problemas. Primero y principal, exportamos menos de lo que exportábamos en el pasado y por lo tanto hay menos dólares. Hay que facilitarle la vida al exportador para tratar de traer la mayor cantidad de dólares posible. Y segundo, el déficit fiscal está generando demasiada presión sobre el resto de la economía, sobre todo si es financiado con préstamos del Banco Central, y esto obviamente genera mayores deterioros para el bolsillo, el poder adquisitivo de la gente y obviamente el peso boliviano. Si esas dos cosas no se corrigen o por lo menos no se dan señales serias de corrección de eso, ningún otro plan o ninguna otra medida adicional podría ayudar. Vinculado con el tema de la balanza externa,
¿Qué te parece el planteo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de imponer un arancel cero a los alimentos importados de la canasta básica durante 10 años? Bueno, esa es una idea sumamente interesante, sobre todo para economías que son tan dependientes, por ejemplo, de productos importados. Gran parte de las economías de Centroamérica dependen mucho de importaciones de alimentos y energía. Lamentablemente, en el caso boliviano hemos llegado a una situación similar. Pero yo te diría que eso no ayudaría mucho a Bolivia porque nosotros, a pesar de lograr imaginar o imaginemos una situación de arancel cero, no tenemos dólares suficientes. Esta medida debería complementarse, en el caso boliviano, por ejemplo, con IVA cero para los alimentos. Si uno hoy día va a un supermercado y quiere comprar algún alimento, va a enfrentar un precio que tiene cargado un impuesto. Por lo tanto, esto también encarece el costo para el consumidor final. Si uno va y compra incluso alimentos frescos, papas, tomates, cebollas, va a encontrar que esos precios se han disparado. Por lo tanto, estas medidas arancelarias que son positivas deberían complementarse, en el caso boliviano, con una reforma tributaria que le permita al productor llegar al mercado lo más barato posible. Lo último, Gabriel, no te molestamos más. Dramático la expresión de las concesionarias de vehículos esta mañana con nosotros, señalando de que toda esta crisis del dólar directamente ha paralizado el mercado. Además, ha llevado a en el caso de la banca, según ellos, a una mora que realmente es insostenible. Es uno de los sectores, en realidad muchos otros más están sufriendo el tema del incremento del valor del dólar. ¿Cómo enfrentar esta situación tan dramática, no? Bueno, te repito, no es que el dólar ha subido de precio, es que el boliviano se ha devaluado. Y en segundo lugar, esto es otra cara más del mismo problema. Lamentablemente, Bolivia hoy día está viviendo una situación que es el reflejo de este problema estructural. Producimos mucho menos de lo que consumimos. En el pasado, mucho de ese problema se solucionaba con deuda, con gasto de reservas o con precios de exportaciones que eran altos y que permitían disimular esta caída en la producción. Hoy día esos tres factores ya no están y por lo tanto enfrentamos una situación sumamente difícil. Va a tocar hacer algunas correcciones, va a tocar racionalizar la economía, pero si el gran actor de la economía, que hoy por hoy es el Estado, no lo hace, probablemente las familias se enfrenten todavía a problemas más grandes. Entonces, este va a ser un esfuerzo de todos. Evidentemente, la corrección fiscal es parte de la solución del problema, pero también va a haber una reducción en el consumo privado porque inevitablemente en el corto plazo no tenemos un sector que nos permita obtener divisas tan rápido como para mantener el consumo que teníamos en el pasado. Perfecto. Gabriel Espinosa, economista, muchísimas gracias por este contacto con Asuntos Centrales. Como siempre, el gusto ha sido mío, Carlos. Muy amable.